Y este efecto sedante se ha utilizado para tratar el alcoholismo y la ansiedad, ¿sí? Para tratar la ansiedad o el alcoholismo se utilizan benzodiazepinas, ¿sí? Para evitar la ansiedad de los alcohólicos cuando tienen el efecto de, es que quiero beber, en ese momento se les da las benzodiazepinas y se mantienen tranquilos y pasando el efecto durante mucho tiempo, después de ese efecto, pues puede ayudarles de alguna manera a controlar el efecto de la ansiedad que tienen estas personas que se toman todas estas pastillas. Existe una metabolización hepática que produce acetaldehído 20 veces más tóxico que el etanol y posiblemente carcinogénico. Entonces, cuando se utiliza por mucho tiempo y por muchas dosis, produce esta sustancia que es un tóxico, que es 20 veces más potente que el etanol y que probablemente se está estudiando si produce también cáncer. Entonces, las benzodiazepinas, cuando se utilizan mucho tiempo y a dosis altas, pueden, no quiere decir que causen, pueden producir toxicidad en el hígado y cáncer. Anfetaminas. Anfetaminas. Las anfetaminas estimulan el sistema nervioso central, el cerebro, y producen un estado de alerta, de confianza, de energía, de autoestima. Quitan el hambre y el sueño. Estas son las utilizadas precisamente con las pacientes que tienen TDAH, los trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Estas lo que hacen es producir una especie de mayores conexiones neurales, aun cuando sea de forma transitoria, a los niños que tienen estos trastornos de déficit de atención. Como son estimulantes del sistema nervioso central, producen más tiempo de estar alertas y cansan a la persona. Producen confianza en sí mismo y esto es precisamente porque hace que las neuronas tengan unas conexiones de neuroplasticidad. Por eso las anfetaminas deben de ir acompañadas siempre cuando se prescriben para un TDAH de una psicoterapia o una terapia a través de la hipnosis, porque esto es lo que hace precisamente que la neuroplasticidad vaya hacia el lugar donde nosotros queremos. Le puede dar esa confianza, esa energía, esa autoestima, le quita el hambre y el sueño, porque por eso las anfetaminas se utilizaron también como anorexígenos. Los utilizaron para quitar el hambre, para disminuir el peso, para tratar la obesidad. Se utilizan en pastillas, cápsulas, ampolletas y en polvos inhalantes también. Estas también causan dependencia y se combinan con otras drogas. Por eso, las anfetaminas dejaron de utilizarse como tratamiento para la obesidad porque causaban una adicción. Cuando se inhalan a través del polvo, se llama speed. El polvo, que es inhalado como cocaína, los pulverizan las cápsulas, perdón, las pastillas o abren las cápsulas y entonces las utilizan inhaladas para poder utilizarlas como si fuera cocaína. En la cocaína también se comparten riesgos por esta vía de administración inhalada, que son daños en la mucosa nasal. Y de esto les voy a contar alguna historia de un maestro mío que estuvo tratando precisamente a Lucía Méndez, porque Lucía Méndez en un programa, y eso salió en un programa abierto de la televisión, en un programa de la televisión, Raúl Velasco le hizo una entrevista a Lucía Méndez y le dijo que pues que quién había sido su cirujano plástico que le había dejado la nariz tan fea, ¿no? Había sido un maestro mío, un maestro médico militar que era cirujano plástico y era muy famoso en esa época. Y este maestro pues estaba viendo el programa. Y entonces ella habló del maestro del cirujano plástico y dijo, no, pues fulano de tal fue el que me hizo la cirugía, pero me quedó muy fea mi nariz. Y entonces el cirujano plástico habló por teléfono y tomaron la llamada telefónica a través de la televisión y en red abierta el maestro le dijo, no, Lucía, tu nariz se quedó así de fea por toda la cocaína que te metías en la nariz y que destruyó tu mucosa nasal. Y Lucía Méndez se quedó impávida, pálida, y cortaron la transmisión en ese momento. Pero se vio esa comunicación. Esto en todos los que inhalan cocaína y en los que inhalan anfetaminas también se producen daños nasales que pueden llegar a la perforación del tabique nasal. Hay efectos de las anfetaminas similares a las de la cocaína. Los efectos similares son
Psicológicos como agitación, euforia, autoestima aumentada, verborrea, alerta, vigilancia constante, que es el estado de hipervigilante, y agresividad, que son similares a la cocaína. Los fisiológicos son falta de apetito, taquicardia, se acelera el corazón, insomnio, no duermen, la boca está seca, hay sudoración, aumenta la presión arterial, hay contracciones de la mandíbula, o sea, se pone la contracción de la mandíbula fuerte. A ver, a mí me tocó ese programa, fue con Guillermo Ochoa. Ah, bueno, pues ahí está para que veas, Rosita. Bueno, ya, entonces fue con Guillermo Ochoa. Ok, bueno, pues ahí estaba el programa. Ok, entonces, sí es cierto, tienes razón, fue con Guillermo Ochoa. Sí, bueno, no fue con Raúl Velázquez, que me lo confundo con los dos, son de lentes, pero bueno, gracias. Los daños por anfetaminas también están relacionados con pérdida de apetito y desnutrición, que llega hasta la desnutrición y este hace vulnerable a infecciones hasta llegar a la paranoia. Y en este ejemplo tenemos la película del Resplandor que se ve en la parte de la paranoia cómo tiene esas características el personaje principal que es Jack Nicholson. Produce abstinencia. Y esta abstinencia no está relacionada con ansiedad, sino está relacionada con depresión grave. En lugar de tener ansiedad por estar consumiendo, produce una depresión grave, produce letargia y produce cansancio. Y esto necesita aumentar la dosis. Entonces, en lugar de tener, como en la cocaína, que empiezas a sentir esa ansiedad por estar volviendo a consumir, en la abstinencia de la anfetamina se produce depresión, una depresión muy grave, hasta letargia y cansancio y ellos tienen necesidad de buscarla porque se están sintiendo que se están deprimiendo demasiado y tienen incluso necesidad de producir, de necesidad de pensar en la parte de las suicidios. Entonces, ellos necesitan no solamente consumir, sino aumentar la dosis para sentirse bien. Psicológicos, como el consumo crónico que produce psicosis, como en este caso, que inclusive puede llegar a la esquizofrenia, a las alucinaciones, a la paranoia, a sentir que le están persiguiendo, a sentir que le quieren hacer algo, a sentir que todos los mensajes en la televisión están dirigidos a ellos, etcétera. Produce depresión reactiva, o sea, depresión reactiva quiere decir que cualquier cosa que haga tristeza en una persona, ¡pum!, lo baja completamente. Produce dependencia psicológica, necesita por fuerza mentalmente esa anfetamina. Los orgánicos, los efectos del cuerpo son el consumo prolongado, produce hipertensión arterial sistémica. HTAS quiere decir hipertensión arterial sistémica, o sea, presión alta. Produce arritmias, produce colapso circulatorio y trastornos digestivos. Entonces se pueden dar cuenta que las anfetaminas pues, pueden producir incluso la muerte. La marihuana o el cannabis. Esta es una planta de marihuana. Me tocó mucho tiempo estar en el ejército combatiendo contra el narcotráfico y pues ir a quemar plantíos de marihuana. La marihuana o el cannabis sativa es un psicoactivo del tetrahidrocannabinol. El psicoactivo es el tetrahidrocannabinol. Este tetrahidrocannabinol es un aceite que se acumula en las partes grasas del cuerpo. Sus derivados son el hashish. Este que está aquí, que ven aquí, es una masa, una pasta de color café que se extrae de la planta de la flor hembra de la planta de la marihuana. Esta es una resina de color marrón, como el chocolate que lo ven aquí, que tiene mayor concentración de tetrahidrocannabinol que la marihuana y obviamente por su concentración más alta, tiene mayor toxicidad que la propia marihuana. Y la marihuana, que las hojas hacen que primero se secan la hoja y después se trituran las flores y las hojas y se puede llegar a fumar. El tetrahidrocannabinol es una sustancia soluble en aceite, o sea, se pega al aceite. Y por esa razón, nuestros gangliósidos que tenemos en el cerebro son la mayor parte de ellos grasas. Nuestro cerebro está hecho a partir de grasa. Nuestro cerebro tiene gran cantidad de grasas en él. Y cuando nosotros estamos cuando una persona se mete un porro, cuando se mete algún humo de la marihuana, pues se mantiene en la cabeza y por eso duele la cabeza. Por eso, inclusive, se mantiene mucho tiempo. En las personas más obesas se mantiene más tiempo el efecto de la marihuana porque se acumula en toda la grasa de todo el cuerpo, pero en especial en el cerebro. Y el efecto, por lo tanto, dura una semana aproximadamente.
son incluso 7 días después de un consumo, todavía persiste 50% del tetrahidrocannabinol en la cabeza, en el cerebro. Entonces, si una persona, por ejemplo, está fumándose un porro de marihuana, a los 8 días todavía está eliminando a través de la orina tetrahidrocannabinol y puede salir positivo en los estudios de ¿cómo se le llaman? Antidoping, ¿no? Entonces, estos estudios pueden salir hasta 8 días después positivos porque pues está acumulado en la grasa y después de que se acumula en la grasa se empieza a eliminar poquito a poquito. Y en los obesos puede ayudar incluso tener más tiempo de uso. Entonces, el hashish y la marihuana se consumen los dos fumados. Se consumen con tabaco rupio, es lo que le llaman el porro. El consumo de estos cigarrillos con tabaco rubio, que es el tabaco más claro, se le llama porro. El hachís reduce la coordinación y la concentración, o sea, en deportes, en conducir y en estudiar. También la marihuana lo hace, pero el hachís lo hace mucho más intenso. Y esto puede conducir a que cuando está manejando una persona con hachís es más fácil que se accidente. El hachís se utilizó en el Medio Oriente para producir en las personas que consumían el hachís efectos tan alucinógenos que podían ser demasiado agresivos. Esto puede llegar a producir agresividad en una persona que esté completamente adiestrada, por ejemplo, ¿no? Si una persona la adiestraban para matar a alguien, al momento de meterle hashish, podía matar muy fácilmente a una persona como lo hace una persona cocainómana. De ahí viene precisamente el nombre de asesino, de hashishino. El hashish precisamente se hizo a partir eh, de su uso en, en la vía ilegal para poder utilizarlo en Medio Oriente como la persona que fuera el asesino o el sicario. Así utilizaban a los sicarios como el hashish, porque produce agresividad y aparte, si la persona está sugestionada o está ideidificada con la parte religiosa, mucho más fácil puede matar a una persona. Entonces de ahí viene la palabra hashish, hashishino. Este hashish o la marihuana no hacen más creativo o imaginativo, como muchas personas piensan, porque la mayor parte de las personas piensan que si fuman un cigarrito de marihuana pueden hacer más creatividad en la música y todo esto. Lo que sucede en estos es que relaja más a las personas y no es que haga más creativo, la persona sigue siendo igual de creativa, solamente que si le quitaras el estrés a esa persona, pues sería igual de creativa que si tú le metieras hashish o marihuana. En las fiestas llega a desmotivar, o sea, puedes llegar a una persona a la que lo ves tumbado y ahí está tumbada la persona sin interés en nada, sin motivación para nada. A la persona todo le da igual, se aísla de la gente, tiene mala memoria, tiene mal aprendizaje, etcétera, porque está en un estado donde es un estado desmotivador. Fumado, cuando se fuma, igual es fácilmente absorbido, llega al cerebro muy rápidamente y como se establece en la grasa, pues dura mucho tiempo. Los efectos en el cerebro son a partir de minutos, porque a través del bulbo olfatorio, pues conecta directamente con el cerebro y no solamente el olor, sino también los gangliósidos que tiene el cerebro y las características del tetrahidrocannabinol, el THC que tiene la marihuana, pues se manifiestan y se meten fácilmente como químico dentro del cerebro y conectan directamente con todo el cerebro. Y el cerebro en minutos puede instalarse sus efectos, los cuales pueden durar aproximadamente de 2 a 3 horas, pero pueden llegar hasta 8 horas. Hay efectos psicológicos de la marihuana y estos efectos psicológicos se mezclan los efectos deseables con los indeseables. Mi hermano sufrió un evento ansioso precisamente por estar fumando marihuana y tú dices, bueno, ¿por qué la ansiedad? Porque hay efectos buscados que son la relajación y estas cosas que le estoy comentando y hay efectos que son indeseables. Puedes producir relajación o puedes producir desinhibición o hilaridad, lentitud del tiempo, apetito. Puede provocarse somnolencia, alteraciones sensoriales, difíciles funciones, las complejas mentales,
expresarse claramente, memoria, concentración, aprendizaje, boca seca, ojos rojos y brillantes. Pero, y este efecto